mi hermano se enferma, le da un cáncer de testículo. Entonces, mis papás lo que hacen es enfocarse en cuidar a mi hermano. ¿Qué pasa? Ahí lo que me encuentro es un abandono grandísimo y yo tenía que hacer cosas para sobresalir. Mi niña herida estaba diciendo, hey, necesito contención. Atención. El amor era el sufrimiento, era difícil, era esforzado, que uno tenía que hacer de todo y que tenía uno que dar y uno tenía que hacer. Entonces todas las relaciones terminaban siendo de mucho conflicto, de mucho dolor, de mucha necesidad de control, de celos, y entonces ahí se forman esas heridas. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidas al podcast Tu Ex Me Habló, un lugar donde hablaremos de esos ex que nos dolieron, que aprendimos, de los que crecimos y donde nos reunimos a hablar de todos esos temas que nos hacen vulnerables, que sacan a veces lo mejor y lo peor de nosotros, y también vamos a ver de lo que nosotros vimos reflejados ahí. Bienvenida, Juli. Gracias por esa invitación. Yo soy Liliana Ordóñez y bueno, bienvenida a Tu Ex Me Habló. Gracias, Lili, por esta invitación. Juli, amar requiere el coraje de hacerse vulnerable, solo que en la vulnerabilidad sale lo peor y lo mejor de nosotros, porque impactamos y nos impactamos mutuamente. Quiero que hoy hablemos de esas heridas, de esos ex, y que nos cuente qué diría ese ex que le dolió de la Juli de esa época. Si hoy le pregunto a su ex, cuéntame de Juliana, ¿qué me diría ese ex? No, que estaba muy loca, que estaba loca. Yo pues creo que todavía lo dice un poco, que estaba muy necesitada. Bueno, no lo diría tan necesitada, pero sí que estaba, sobre todo había mucha intensidad de control y muchas emociones y muchas heridas ahí pegadas y mucha toxicidad. Mucha toxicidad. Bueno, en el test de Systemady, revisando los resultados, salió que uno de los principales dolores que usted tiene es el dolor de la insuficiencia. Ese dolor, ¿cómo cree que se vio reflejado en esa relación de su momento con su ex? O si en ese momento de pronto habían más dolores y más heridas abiertas. Bueno, yo creo que, digamos, hoy ya después casi de 8 años que pasó. Pasó, ya se pasó la página. Había una receta ahí, había una receta completa donde fue una receta completa para terminar en un cáncer de seno. Así lo ponemos. Dios. Así lo ponemos. Vamos a oír esa historia. Entonces, y ese cáncer, pues sí fue como esa apertura de esa conciencia de todo lo que yo estaba permitiendo conmigo. Pero digamos, hoy por hoy, claro, ya esas heridas se han transformado en luz, pero la insuficiencia aún sigue. Pero sí había una receta donde estaba el desamor, estaba el rechazo, estaba la insuficiencia, estaba todo combinado y sobre todo yo había entendido que el amor era sufrimiento y era luchado, pero sobre todo era incertidumbre. Entonces, si yo tenía codificado en mi sistema que el amor era incertidumbre, que el amor era sufrimiento y que el amor era solo dar, ¿qué era? Pues era un drama. Era un drama completo, uno, para atraer personas que eran no disponibles emocionalmente, que eran súper dramáticas. Entonces, o era, digamos que de los tantos ex fueron o los mayores o los menores o los que vivían en otros países o que estaban casados o que, bueno, simplemente no disponibles.
Y efectivamente, este último, porque ese fue el último. El que más dolió, ese fue el que más dolió. El que más dolió y fue como con el que abrí los ojos, porque de ahí para atrás yo digo que son como las quincenas, que venía cada quincena y cada 15 días terminaba y yo next, siguiente, y en esos 15 días... Y llegaba igualito. No, y llegaba igualito, no disponible, sufriendo horrible, la tusa era horrible, pero ya fue un poco, digamos, como la toxicidad fue más estable. Fue más estable porque fue más tiempo donde ya logré encontrar una persona que se quedó un poco más de... Con esas heridas, igual se quedó con esas heridas. No, claro, pues porque ya ahí se volvió, fue un ciclo de adicción. Mutuamente. Mutuo. Bueno, Juli, ¿y esas heridas o esa herida que está en este momento, porque entiendo que hace 8 años, seguramente si usted se hubiera hecho el test, seguramente le hubieran salido las 4 heridas. Todas. Todas. En nivel... alto. Dios, sí. Nivel rojo, ultra rojo. Sí, como... Alerta. Internada. Roja, sí. Internada. Hoy está la herida de la insuficiencia. Hoy por hoy sí siento insuficiencia. ¿De dónde cree que salieron esas heridas? ¿Cómo de dónde vienen? Bueno, hay un tema muy importante y es entender que cuando yo pues ya empecé como a tener mi vida en el mundo, con mis papás, mi hermano se enferma, le da un cáncer de testículo. Entonces, mis papás lo que hacen es enfocar como en cuidar a mi hermano. Además era más chiquito. Claro, él tenía 2 años, yo ya tenía 6 años, yo ya tenía... Ya era grande. Yo era la grande. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que me encuentro es un abandono grandísimo. Y después de esto, pues mi mamá estaba súper enfocada en mi hermano, pero pues claro, en que su hijito saliera de eso. Hoy por hoy pues es entendible, pero en ese momento lo que entiende mi sistema es como yo no importo. Y yo tenía que hacer cosas para sobresalir y tenía que hacer, y ya porque fuera desde el llanto o fuera desde el capricho pero de alguna forma mi niña herida estaba diciendo, hey, necesito contención. Atención. Exacto. Y mi papá también viajaba mucho. Entonces, y no era una persona, o sea, si bien mi papá y mi mamá no tenían una relación donde peleaban, pero sí era muy indiferente. Uh-huh. Había mucha indiferencia en esa relación. Entonces, yo empiezo a tener esa parte del desamor, esa parte de no sentirme amada, de que tengo que mostrar mucho para poderme sentir amada. Y hoy por hoy me pasa eso, sobre todo pues como en mi parte profesional, donde esa suficiencia es como, no, necesito un poquito más porque yo necesito, digamos, como ese ser amado, ¿no? Y ahí, entonces, de ahí se crean esas heridas y, por supuesto, como yo estaba sola y crecí con la persona que nos cuidaba, nos veíamos todas las novelas y pues, yo crecí con un patrón de ver las novelas Marimar, todas estas novelas mexicanas que de alguna forma el amor era el sufrimiento, era difícil, era esforzado, que uno tenía que hacer de todo y que tenía uno que dar y uno tenía que hacer. Entonces se vuelve un esfuerzo para mí el tema de las relaciones. Y me empiezo a relacionar desde ahí. Entonces todas las relaciones terminaban siendo de mucho conflicto, de mucho dolor, de mucho necesidad de control, de celos. Y entonces ahí se forman esas heridas. Ok, y esa herida ahora de la insuficiencia, ¿cómo cree que se trasladó a su relación? ¿Cómo la manifestaba en esa relación como tan difícil? Porque la herida de la suficiencia nos hace creer que siempre nos está haciendo falta 20 centavos para el dólar, que no somos suficientes y nos hace sentir
eso de que no damos la talla. Entonces, si trasladamos esa herida a esa relación, ¿cómo era? ¿Cómo era? Bueno, entonces vamos a aumentarle volumen al drama. Esta persona era una persona que estaba en un proceso de divorcio. Ok. Que estaba muy recién separada. Entonces, digamos que en ese caso, ella era la que marcaba la parada porque él también... Ella, la ex de él. Ajá. ¿Por qué? Porque ella era pues la que estaba manipulando por el otro lado con sus hijos. También ella tenía miedo, él tenía miedo, entonces él no quería desprenderse del todo de ahí, sentía una culpa horrible, bueno, todo lo que él pudiera sentir ahí. Pero por el otro lado también estaba alimentando la relación conmigo y yo sentía que yo sentía que yo necesitaba dar la talla, entonces tenía que ser la supermujer, y en ese momento, antes del cáncer, yo estaba muy obsesionada con el tema de la belleza y con el tema del cuerpo. Entonces, para mí, yo tenía que estar súper fit, tenía que tener el pelazo, las tetas, el culo. Pues no era como que tan exagerado, pero sí tenía que verme lo suficientemente atractiva y eso yo medía mucho la vara ahí, ¿no? Y porque también en mi familia había un tema de belleza muy importante y por esa época también hubo, digamos, un cambio de carrera que yo tuve y no era exactamente... Yo estaba empezando otra vez, ya después de los 30, mientras que todo el mundo ya venía en unas carreras corporativas, claro, exitosas, y yo decía, no, pues es que yo no doy. No soy suficiente. Exacto, yo no soy suficiente porque pues no tengo pues, ni los lujos ni los bienes porque estaba empezando otra vez. Pero eso era una cosa que para mí no era tolerable. Yo necesitaba estar como... las mujeres facturando. Pero eso no me pasó hasta hace poco, que también sané mi relación con el dinero, porque con el dinero también tuve una relación supremamente tóxica. Bueno, pues cuando tenemos esos dolores, digamos, abiertos, hace que ciertas cosas nos impacten más o nos generen un malestar, porque desde esos dolores nosotros vemos el mundo. Entonces, digamos que esas cosas que nos estresan son, digamos, las amenazas, ¿no? Eso que nos genera malestar emocional, que nos estresa, como que nos hace un ruido interno. Digamos que eso también lo evaluamos en el test. En el test le salió que actualmente la amenaza es la coerción. No sé si de pronto... En ese momento, seguramente habían muchos más disparadores del estrés de los que hay ahora, pero esa coerción, ¿cómo impactó esa relación? Cuando yo digo coerción, me refiero a que no me gusta que me prohíban cosas, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta como que me vayan estructurando, ¿no? Ni que me vayan como organizando mi vida. Entonces, ¿cómo funciona eso o cómo funcionaba si, digamos, en ese momento él era como el que tenía, digamos, el mando? Porque, claro, él se estaba separando, él era el que definía sus tiempos, el que le decía cómo era y el que cómo le iba como organizando. Pero usted, digamos, es un tema que la coerción le genera mucho estrés. ¿Cómo funcionaba eso en ese momento? ¿Cómo funcionaba? Pues no funcionaba. No funcionaba. Ese fue el venenito y el cianurito que yo me fui comiendo todo el tiempo y que pues se psicomatizó en el cáncer, ¿no? Total. Pero esa coerción, claro, era yo con el afán de ser muy controladora, de estar como teniendo, porque una de las cosas que yo decía, bueno, esto puede funcionar siempre y cuando tengamos reglas, tiempos y todo definido, pero él no, pues de ahí no pasaba, más que de mi necesidad de control, de decir, venga,
hagamos esto, lleguemos a estos acuerdos, porque los acuerdos que yo ponía eran impuestos, o sea, eran tratando de ser impuestos. Como tratando de amoldarse. Sí, obviamente yo dejándome a un lado porque para mí era muy importante, era más importante vivir la vida de él, porque yo me estresaba más por él, por los problemas de él. Él era una persona con muchas cosas, con muchos frentes para resolver, y yo prefería vivir la vida de él que mi propia vida. Total. Yo no quería hacerme cargo de mi vida, verme a mí ni loca, o sea, verme hacia adentro, no way, no había ni media posibilidad que yo me pusiera a meditar, por ejemplo, o, ay, venga, estémonos conmigo, ni media posibilidad. O sea, era como un desasosiego. No, empezaba a sentir un vacío horrible, y ese vacío simplemente me llevaba a disociarme y a salirme de mí, porque yo prefería vivir la vida de los otros. Entonces, claro, yo veía estos problemas que habían en esta familia. Yo decía, no, pues es que yo más o menos tengo que solucionar eso ahí como sea, porque me parecía más interesante solucionar ese problema que el mismo rollo de hacerme cargo de mi propia emoción y sobre todo de mi propia valía, porque para mí yo no valía de ninguna forma, porque esa era la creencia que tenía. O sea, yo tengo que hacer mucho para valer. Claro, esas son las heridas como hablando, ¿no? Uh-huh. Él de pronto también las tocaba, se las activaba. Digamos así todos los botones. Le metía el dedo en la herida con toda y ahí se generaba un círculo, claro, pues interpersonal muy duro, porque pues él le impactaba a usted, pero usted también lo impactaba a él de ciertas formas. Claro. Ahora digamos que ya vimos el tema de los dolores, ¿no? La amenaza, que era como esas cosas que le generaban ese malestar, que era, tú tienes que hacer esto o hacer esto, y a usted como que no le gusta que le digan lo que tengan que hacer. Pero además, cuando a uno ciertas situaciones le generan a uno estrés, pues uno saca sus estrategias para protegerse un poco de que no le vayan a activar esos dolores. Y cuando nosotros nos sentimos amenazados o tenemos miedo, nosotros obviamente para defendernos sacamos nuestras estrategias. Nuestras estrategias a veces no son las mejores, a veces simplemente son como estrategias torpes para poder tapar todo esto que no se nos vaya a activar, que no se nos activen las amenazas y que esos dolores no se nos activen. En el test, a usted le salieron 2 estrategias. La obsesividad, que creo que ya la hemos visto un poco mirando para atrás, y el tema del histrionismo. Uh-huh. ¿Cómo eran esas estrategias en esa relación? ¿Las usaba? ¿No las usaba? ¿Las tenía más altas? ¿Usaba otras estrategias? ¿Cómo era eso, digamos, que él percibía de usted? Porque finalmente las estrategias es lo que él ve, lo visible. Los dolores él no los ve, lo que usted la estresa no la ve, él simplemente ve esos actos que son estrategias. Yo creo que el histrionismo era, para aclarar un poco el término, es como llamar la atención. Llamar la atención. Como fuera. A toda costa. Entonces me volví muy imprudente. Me volví muy imprudente porque lo primero, claro, es que eran unas por otras, porque a mí me daba rabia como no ser vista, entonces yo decía, pues tengo que ser vista como sea. Claro. O sea, yo no soy plato de segunda mesa ni abate, por más de que estuviera en una situación donde me tocaba tener mucha prudencia, pues que él estaba en su rollo. Pero a mí no, pues yo hubo un punto en que no me importaba y terminaba como, pues... O me ve. Que se rompa lo que se tenga que romper, hijo de madres, pero... Me ve. Pero, o sea, acá estoy yo. O sea, de alguna forma es como imponerme. Pero esa imposición
terminaba devolviéndose esa energía, porque pues es como ponerle una pistola a alguien en la cabeza, es como al final no, al final todo eso se devuelve en uno, o sea, todo ese veneno que va con una dirección, eso funciona como boomerang, y pues no fue gratis otra vez todo el tema de la enfermedad y toda la conciencia que me dio, pero pues era bomba, era lo que se tenga que romper, que se rompa, lo que se tenga que decir, que se diga, y lo que se tenga que hacer, que se haga, hijo de madre. Claro. Y sin miedo al éxito, pero y las estrategias terminó siendo no terminó siendo inteligente, no terminó haciendo mucho daño, terminé muy afectada yo también, obviamente, pero pues todo esto era desde tener un vacío muy grande, que aquí más que ser juzgada es como, no, hoy por hoy no me importa ser vulnerable porque a alguien más le puede estar pasando. Totalmente. Y porque yo no me quería, o sea, yo no entendía que era eso de la autoestima, eso era del amor propio, era como que para mí eso es como ya súper cliché, porque pues somos amor por naturaleza, pero ese amor yo no lo identificaba en mí. Claro. Y lo veía más en él porque con él vivía más aventura, más cosas que eran muy del placer inmediato y no con una mentalidad de construir algo a largo plazo, de tener paz, de tener tranquilidad. Bueno, es que la interpersonalidad es todo un tema, ¿no? Nos impactamos mutuamente. Uh-huh. Entonces, usted sacaba su estrategia histrónica y seguramente para él era una amenaza, uh-huh, ¿no? Porque seguramente él se sentía muy amenazado, le generaba mucho estrés cuando usted llegaba con que se rompa lo que se tenga que romper, pero este man o me mira o me ve o me pone en mi lugar, pero yo hago lo que sea para que este man me vea. Uh-huh. ¿Y eso cómo le afectaba a él? O sea, a él, ¿cómo reaccionaba él frente a esa estrategia suya? Que finalmente se termina convirtiendo en una amenaza para él. ¿Cómo quedaba ahí la relación? El círculo que se era él respondía agresivo. Okay. No puedo decir físicamente, pero sí que yo porque soy como soy, que yo porque, o sea, muy agresivo. Yo es que a mí es que porque se me olvida. Pero en su momento sí era muy agresivo, y sobre todo yo tenía la culpa después de todo. O sea, le salía a deber. Claro, yo salía a deberle también, y por todo lo malo de él desde chiquito también, yo era la culpable de eso. Y entonces, claro, como habían también muchos celos, entonces también yo era la culpable, o sea, yo era la culpable de todo, y entonces en esos celos tampoco podía estar con mis amigas, no podía estar con mis amigos, o sea, se volvió un tema donde ya no se podía mirar a nadie porque todo era ya en contra de él. Se sentía súper amenazado por una que otra herida que a él se le despertaba también, que hoy por hoy pues ya entiendo, pero sí, respondía mucho con celos, mucho con agresiones psicológicas, sí, era muy agresivo, era de gritos, era de peleas, de hablarnos muy feo. Ok. Y la otra estrategia que le salió pues alta es la estrategia de la obsesividad. O sea, esto quiere decir que quiero tener todo bajo control, quiero que todo funcione como yo quiero que funcione, quiero tener todo controlado debidamente en un cuadro y nada se me puede salir de acá, y si se me sale, pues es el acabose. Me imagino que con esa estrategia y con esa relación que se le salía todo de control, todo,
Pues, ¿cómo era? ¿Cómo era? Pues obsesiva, o sea, yo quería saber todo el tiempo. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Pero sí, pero sobre todo es como, no tanto ya dentro de la relación, sino ya fue, ya cuando se acabó, ahí quería saber todo, o sea, quería perseguirlo, quería saber de él, quería saber dónde está, o sea, cucu. Y eso me generó una obsesión, además porque me generó la obsesión de que yo pensaba que lo que vivíamos bien iba a ser suficiente para que las cosas malas cambiaran. Claro. Y a mí me costaba mucho ver esa parte de lo malo de él. Yo sola, o sea, cuando peleábamos, no, sí, pues las cosas, lo bueno y lo malo, yo solamente veía las cosas, lo que vivíamos cuando estábamos en el cielo, los dos. Claro. Que era lo rico, pues que era el parche, el paseo, ¿no? La cotidianidad era muy, muy entretenida, era muy chévere, era muy rica. Pero era muy corta. Pero eso duraba poco. Entonces, en esos espacios de no tener como esa presencia de él, a mí eso me enloquecía y yo necesitaba ir a buscarlo otra vez, o sea, hacer, bueno, otra vez. El mismo círculo, llamar la atención, llamar la atención, que se rompa lo que tenga que romper y sí, y otra vez, y entonces terminamos, pues las cosas terminan y yo sigo muy obsesionada con él mucho tiempo después. Ay, esto no lo sabía él. Que no lo vaya a ver. Bueno, sí lo ve, no importa. Ya lo superó, es lo importante. Sí, no, pero bueno. Ay, sorry. Pero bueno, si lo ve, no importa. Entonces, es eso. Fue mucho tiempo después como que yo me estaba metida en una fantasía que yo iba a volver con él, que las cosas iban a funcionar con él. Y eso fue una obsesión de mucho tiempo después. Bueno, Juli, yo creo que pues su historia no es tan ajena a varias mujeres y que seguramente muchas pues están en esa relación donde se generan esos circuitos tóxicos, donde se están relacionando desde las heridas, donde su pareja le toca cada una de sus amenazas y donde uno saca estrategias que en verdad sacan solo lo peor de uno. ¿Cómo hizo para salir de ahí? ¿Cómo hizo para romper ese circuito o para que ya resignificar como todo eso que vivió y poder llegar a tener después una relación sana y poder salir de ahí? Porque seguramente muchas mujeres como usted en ese momento estaban ahí muy enganchadas, adictas con la autoestima muy bajita, donde el otro la pisoteaba y ahí seguíamos y seguimos. Sí, yo creo que o sea, ya el último periodo era, o sea, todos los días, volver a terminar. Era volvían como todos 15 los días. minutos, listo, volvíamos todos los días, terminamos todos los días. Y bueno, no, estoy exagerando un poco, pero era así y yo ya decía, esto ya. Y cada vez hacía más cosas, o hacíamos más cosas. No voy a librarme yo de la responsabilidad de esto, pero cada vez hacíamos más cosas que rompían, hasta que hubo un punto en que yo tuve un logro muy grande a nivel profesional y me di cuenta que él había dicho unas mentiras, no me había reconocido eso y ese fue el punto de aceptar, de ya sentirlo, de decir, hasta aquí llego yo. Entonces ese fue como el primer punto. Después que yo conté que estaba un poco, que seguía como obsesionada, ya ahí después viene el tema del cáncer y ese cáncer sí fue como iluminar toda la obsesión y toda esa cosa que yo
que yo estaba cargando, porque fue como, ok, ya no voy a permitir más, ahora sí. Porque ese cáncer para mí fue fue como revelador. Fue muy revelador porque para mí fue, ok, estoy atentando cuando nosotros tenemos lesiones en los senos o en los ovarios, sí, o en el útero o en estas partes femeninas, es porque de alguna forma hemos atentado con esta integridad femenina, y no me voy a poner a hablar de energías ni femeninas ni masculinas porque es otro podcast. Es otro podcast, pero sí me quedé muy desde la acción, muy desde hacer. Claro, necesitaba demostrar, ¿no? Volviendo al principio. Y desde ahí fue como, listo, si esto, claro, para mí, como con el tema de la belleza, yo decía, pero ya ¿quién me va a querer? Entonces fue como llegar hasta el fondo, hasta el subsuelo, y decir, ¿quién me va a querer calva? ¿Quién me va a querer uniteta? ¿Quién me va a querer como un marciano? Me dijeron que no podía tener hijos, que yo quedaba menopáusica siendo súper joven, que me iba a subir de peso, o sea, todo lo que yo había pensado que yo todos tenía que... Todos esos miedos se convierten en realidad. Ajá, todo lo que yo tenía que mantener como un estatus o como lo que yo pensaba que yo tenía que ser atractiva, pues nada, todo eso me lo quitan. O sea, todo eso como que la vida me dice, pues ya, vamos a destruir, o sea, vamos a romper ese que te valor. Estás diciendo para que te des cuenta que tú de verdad vales, y vales no por una teta, sino que vales por lo que eres. Y por el hecho de nacer, y por el hecho de existir eres valiosa, y por el hecho de existir eres abundante, y por el hecho de nacer eres amada. Total. Y eso fue darme cuenta, pero transitarlo... Pero le tocó llegar hasta el sótano, más sótano de los sótanos. Me piso menos... para poder darse cuenta. Sí, fueron esos dos que digamos como que me acabaron un poco con la obsesión de esta relación puntual. Obviamente, yo no puedo decir que ya tenga todo así como del otro lado, pero hoy me regulo muy fácil, hoy ya entiendo como no dependo de un hombre, recuperé mi soberanía emocional, mi soberanía financiera por el tema del dinero que habíamos hablado, y hoy vivo de lo que amo. Y todo eso pues se ve como una consecuencia de haber conseguido una relación consciente, donde las heridas no me las tocan, porque una de las cosas muy dolorosas era como yo le contaba, bueno, la enfermedad de mi hermano, todo lo que a mí me había pasado, y él, no, es que por eso tu papá no te quiere. O sea, era a ese nivel de agresión. En la herida. Claro, es como, por eso es que tu papá no te quiere, por eso es que tienes abandono, por eso, o sea, él la sabía, me lo sabía decir, y yo, y claro, eso era muy doloroso. Hoy por hoy, la persona que está conmigo es una persona que me dice, ok, estás en este momento desde tu herida, ¿qué hacemos para crecer? ¿Qué hacemos para que te sientas mejor? Él es mi hombre medicina. Claro, es tener una pareja, saber que uno tiene heridas, que a uno le generan estrés ciertas cosas, pero es decir, te voy a cuidar y no te voy a meter el dedo donde te duele. Es como más que... No te voy a tocar esas heridas porque esas heridas son sagradas. No solo cuida, sino que restaura. Sana. Restaura. Es como que... Y me hace ver mucho las cosas. Pero ¿por qué estás diciendo eso? O sea, sé consciente que tú misma te estás ahí lamiendo la herida, y yo... Okay. Sí. Vuelvo a mí. Ay, sí. Sí. Bueno, Juli, y ya para terminar, pues, ¿qué aprendizajes le dejó todo esto? Toda esta relación, ¿qué 3 cosas que usted diga, esos son mis aprendizajes de una relación que duró años y que seguramente acá algunas mujeres podrán decir, yo ya me ahorro estos añitos de sufrimiento y pongo esto a prueba? Mira, yo tengo tres aprendizajes, y primero es hacerse cargo de la emoción. O sea, por más duro que sea, por más ganas que uno tenga de volver allá, es como
vuélvase la persona observadora de esto, porque usted no es esto que está sintiendo. Son sus heridas. Son sus heridas. Esto es un mecanismo de defensa que se hizo en algún momento, pero esto no es usted. Usted es mucho más que eso. Era cuando yo decía que era mucho más que una teta, era mucho más que una calva. Es esto. Entonces ¿quién está? O sea, acá yo estoy viendo quién es la máscara, el mecanismo de defensa que está sintiendo esto. Pero no, usted no es esto. Eso fue lo primero que entendí. Dos, es como reprogramar esto. Eso no es, pues sí, son heridas, pero no estamos rotos. Estamos haciendo un mecanismo de defensa donde tenemos es como que desprogramar y volver a programar. Ahora, que sí, que duele, que bla, que a uno lo hace llorar, claro, porque es que venimos diciendo como esto es un dedo, ¿cierto? Si esto es un dedo, llevamos toda la vida diciendo que esto es un dedo. Pero para decir que esto es un elefante, entonces, ¿cuánto tiempo me cuesta ver que esto es un elefante? Entonces, es reprogramar otra vez ese lenguaje, hay que ser muy cuidadoso con las palabras, hay que ser muy, muy cuidadosos con la energía y sobre todo reprogramar ese tema de qué es lo que yo estoy creyendo del amor. Entonces, y por último, pues es esa creencia, ya mi creencia del amor no es sufrimiento, sino que es valor, es acompañar, ya no es incertidumbre, sino es confianza, y ya no es solo dar, es un equilibrio. Entonces, cuando yo logro reprogramar, y ya no digo que el dedo, sino el elefante, es otra cosa, y logro quedarme cómoda en esa energía y en esa tranquilidad y en esa paz y en ese centro mío, pues ahí las cosas empiezan a funcionar desde un solo lugar, pero hay que tomar esa decisión de hacerse cargo de uno. Bueno, Juli, pues muchas gracias. Gracias por venir acá a confesar todo en el podcast. ¿Qué tal? Ay, amigo, gracias si estás viendo esto, nada, gracias. Bueno, y si este podcast te pareció valioso, si crees que a alguna amiga, algún amigo, a alguien que esté pasando por una relación difícil le pueda servir, te agradecemos que lo compartas en redes sociales, en Instagram, en Spotify o en YouTube, como Tu Ex Me Habló. A Juli la pueden seguir en Juli Morales W para que sigamos hablando de esos ex. Chao. Chao.